De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El arte paleocristiano, es decir, el arte que realizaban los primeros cristianos de los primeros siglos, principalmente pintado, pictórico, en las catacumbas romanas, aquellos túneles donde los cristianos sepultaban a sus muertos, nos hablan de cuáles eran los relatos bíblicos, cuáles eran las facetas del Evangelio que aquellos cristianos más enfatizaban. A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, uno de los primeros símbolos en ser representados por los cristianos no fue el de la cruz, que no se empezó a usar hasta el siglo IV, sino que fue el del pez. Esto no es, como muchos piensan, por aquella prerrogativa de los evangelios de ser pescadores de hombres, sino porque simplemente la palabra pez en griego es la palabra ictus, que puede ser un anagrama, una sigla de Jesús Christos Theou Huiosoter, que significa Jesucristo de Dios Hijo Salvador. Ahora, anterior a este símbolo del pez, se encuentra en las catacumbas el símbolo del buen pastor. Se puede ver representado, pintado a Jesús con una oveja en sus hombros. Y es interesante pensar que en aquel clima de hostilidad en el cual vivieron los cristianos desde el año 64, en el cual Nerón empezó con sus persecuciones, hasta el edicto de tolerancia de Constantino en el año 313, en el cual la iglesia era perseguida, en ese tiempo de dificultades los cristianos se refugiaban en la figura del buen pastor. Y quisiera que meditemos en este pasaje que acabamos de ver en el video, en el cual se nos relata y Jesús se define a sí mismo en Juan capítulo 10 como el buen pastor. Ahora, el texto original, el griego,
no dice exactamente el buen pastor, dice el pastor, el bueno, el pastor, el bueno. Y de ahí ya podemos sacar algunas conclusiones. ¿Por qué? Porque no es un pastor, y no es un pastor cualquiera. Cuando uno usa un artículo definido como el, en lugar de un artículo indefinido como un, está hablando de algo específico. No está hablando de uno más, no está hablando de algo cualquiera, está hablando de uno específico. Ahora, en este caso, que la palabra el en el original se repite 2 veces, está hablando de aquel que es único en su especie. Está enfatizando claramente que se distingue de todos los demás pastores. Este es el pastor, el bueno, el único bueno, podríamos llegar a pensar. Y es llamativo pensar en aquellas palabras de Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18, donde él dice que nadie es bueno sino Dios. Jesús, cuando se define a él como el pastor, el bueno, está equiparándose con Dios, está diciendo: señores, yo soy Dios. Y la Biblia, repetidas veces, particularmente en los Salmos y en otros lugares del Antiguo Testamento, nos muestra estas cualidades de Dios como un pastor, como aquel que cuida y que provee a sus ovejas. Y Jesús califica para este epíteto del buen pastor en este pasaje de Juan capítulo 10, principalmente en 3 aspectos que quisiera que repasemos rápidamente. En primer lugar, se nos dice que Él da su vida. Los oyentes de Jesús conocían muy bien cómo era esto del pastoreo. El pueblo judío y los hebreos en general eran principalmente un pueblo de pastores. Por lo tanto, era algo cotidiano. Sabían cuáles eran los roles de un pastor y sabían que un pastor debía estar dispuesto a enfrentar grandes riesgos por el cuidado de sus ovejas. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de David, que se nos dice que se enfrentó a leones y a osos. Ahora Jesús va un paso más allá. Jesús está dispuesto a dar su vida por las ovejas. La máxima expresión del amor de Dios la encontramos en este hecho. Jesús murió por vos y por mí. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesús puso su vida por sus amigos. En esto nos muestra Dios su amor, en que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. El buen pastor murió por vos para que vos no tengas que morir y pagar el precio de tu pecado y la deuda que habías contraído con Dios a causa de tu pecado. Ahora, el buen pastor no solo da su vida por amor a las ovejas, sino que el buen pastor conoce a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, dice Jesús. Ahora, la palabra conocer en la Biblia, y es algo que repetimos muchas veces porque era muy común en la cultura hebrea, la palabra conocer tiene más connotación que en nuestro idioma, que simplemente nos habla de un conocimiento nominal, saber de algo, tener información acerca de algo, saber el nombre de alguien. No, la palabra conocer, en el trasfondo hebreo, por lo tanto en la Biblia, tiene que ver con una relación de profunda intimidad. Una relación de profunda intimidad. Tiene que ver la palabra conocer con una relación estrecha, cercana, alguien que está próximo a nosotros. Alguien que no solamente sabe nuestro nombre, sino que conoce nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras frustraciones, nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso es conocer, y así nos conoce Dios. Nos conoce en la intimidad y busca relacionarse con nosotros en la intimidad. Busca tener una relación cercana, estrecha, íntima con nosotros. Ahora, fíjense que el pasaje que leímos también dice Jesús: y las mías, es decir, mis ovejas, me conocen. Y yo pensaba, este sentimiento de relación íntima que Dios busca tener con nosotros, ¿es recíproco? ¿Nosotros buscamos tener esa relación de intimidad, de profunda estrechez con el Señor? ¿De conocerle tal como Él nos conoce a nosotros, o al menos procurarlo? ¿Buscamos conocer a Dios de esta manera? Y en tercer lugar, el buen pastor une a sus ovejas. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un
pastor. Acá Jesús está hablando ni más ni menos que de la iglesia, aquella institución divina en la cual confluyen judíos y gentiles, es decir, gentes y personas de todas las tradiciones, de todos los orígenes, de todas las nacionalidades. La iglesia, un solo rebaño que sigue a un solo pastor. El lugar en el cual los hijos de Dios encuentran unidad. El lugar en el cual este rebaño, conformado por ovejas que son torpes, que suelen perderse, que no tienen demasiado instinto para orientarse, son guiadas por un solo pastor. El lugar en el cual estas ovejas oyen la voz del pastor. Oirán mi voz, dice Jesús, oirán mi voz. Este rebaño, que es la iglesia, se caracteriza por oír la voz del pastor. Que esta semana nosotros podamos escuchar la voz del buen pastor. Que podamos relacionarnos, llegar a un mayor conocimiento de cómo es Él. Podamos tener una relación de mayor intimidad con el buen pastor. Que podamos también preservar la unidad de este rebaño, que es la iglesia, porque el buen pastor dio su vida para comprarla. Que Dios te bendiga.